Ay, gracias por avisarme que no se escucha. Yo ya estaba empezando la plática desde hace ratito, pero muchas gracias. Les decía que agradezco que estén aquí. Espero que me puedan ayudar a compartir. Si me confirman ahí, sí ya me escucha, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Gracias. Creo que ya, ¿verdad? Y bueno, pues principalmente empezando por agradecer por seguir esta página, agradecerles que compartan la publicación, sobre todo su participación. Creo que es importante eh, que podamos compartir experiencias y bueno, la realidad es que por ahí, a ver, ojalá que me confirmen, creo que ya se escucha, ¿no? Pero bueno, les reiteraba que hoy vamos a hablar de un tema que para mí es trascendental, que es justamente el cambio de guardia y custodia por situaciones de violencia familiar y que justo ¿por qué es importante para mí? Porque tiene que ver mucho con los derechos de la infancia, con los derechos de las niñas, niños y adolescentes que por mucho tiempo han sido, yo diría, pisoteados, vulnerados y que sigue aconteciendo. A pesar de que tenemos un sistema normativo muy bueno, realmente incluso a través de leyes generales, de protocolos, y convencionalmente la legislación es bastante buena para proteger a la niñez, que se ha ido cambiando como esta idea que se tenía respecto a que los niños, niñas, adolescentes, la infancia en general, no tenía derecho a participar, no tenía derecho a dar esta opinión objetiva respecto a situaciones que afecten su esfera jurídica. Y bueno, se ha ido transformando precisamente esta idea que se tiene, estos derechos de la infancia y que justo en las controversias de orden familiar se da precisamente una vulneración de derechos importante. ¿Por qué? Porque los niños normalmente se utilizan como una situación para afectar al otro, como un objeto, digámoslo así, para afectar al otro progenitor. Y en este tipo de controversias es muy común que se ejerza violencia en contra de los niños. Y también es muy común que se utilicen algunas situaciones que no son tan idóneas para poder tener la guardia y custodia de los niños. Digo idóneas porque a veces incluso los propios abogados o el mecanismo judicial incluso no es eficiente para determinar con quién de ambos progenitores es mejor que el infante se encuentre. Y esto tendiendo a que recordemos que justo, y todavía nos seguimos confundiendo un poquito, patria, potestad, guarda y custodia, ¿no? La patria potestad es justo todo este cúmulo de derechos y obligaciones que se tienen respecto a los hijos, y la guarda y custodia es una parte de la patria potestad. ¿A qué me refiero con una parte? Que justo, sí se escucha, ¿verdad? Ahorita ya me dicen si se escucha, porque me siguen llegando mensajes que no se escucha, pero no sé si ya alguien por ahí que me pueda confirmar. Ya, ¿verdad? Todavía no. Ah, ya me dicen que ya, muchas gracias. Es que estaba viendo por aquí el WhatsApp y el Facebook, pero ya. Entonces, reitero, la guardia que ustedes es esta parte, ¿no? Es esta parte de la patria potestad, porque justo cuando un núcleo familiar se encuentra de forma tradicional, donde ambos progenitores habitan en el mismo lugar que los niños, eh, pero después, ¿qué ocurre? Se da una separación y obviamente los niños no se pueden repartir, ¿no? No son situaciones materiales como lo que ocurre en una liquidación de sociedad conyugal, ¿no? Donde dices, bueno, tú quédate con esto, yo me quedo con esto, y se dividen lo que se obtuvo. Los niños no, los niños son seres que necesitan seguir teniendo esta relación con la familia y seguir teniendo sobre todo una estabilidad y un cuidado de ambos progenitores. Sin embargo, pues no pueden habitar con ambos por obvias razones, ¿no? Porque ya hay una separación. Entonces, ¿qué pasa con la guardia y custodia? Es ese cuidado diario que se tiene que dar a los hijos, esas atenciones del día a día que, bueno, se tienen que tomar para que puedan encontrarse bien. Decisiones de forma inmediata. Esto no quiere decir, porque también quiero aclarar,
que el hecho de que se tenga la guarda y custodia no te da el derecho de propiedad de los hijos, no te da, porque muchos lo ven así, es como un título de propiedad, ¿no? Dicen, no, es que yo tengo la guarda y custodia y yo soy quien decide, yo soy quien va a juntas escolares, yo soy quien decide a qué médico vamos a acudir cuando esté enfermo, yo soy quien participa y excluyen al otro progenitor que es quien tiene un régimen de convivencias. Entonces, debemos de recordar muy firmemente esto, que la guardia y custodia no es eso, simplemente es el progenitor que va a tener ese cuidado diario. Sin embargo, esto no quiere decir que se excluya al otro progenitor de estas obligaciones y de estas actividades. Tiene los mismos derechos, solamente que quien no tiene la guardia y custodia obviamente va a tener esta oportunidad de convivir a través de un régimen de convivencias, pero va a poder seguir participando activamente. Es más, yo invitaría a las personas que tienen hijos y que se separan a que revaloren esta situación respecto a los hijos y que no les quiten este derecho de convivir con el otro progenitor y de hacerlo presente en su vida. Aquí una situación importante y un eje rector de las situaciones de guardia y custodia, de un cambio de guardia y custodia o de una decisión de guardia y custodia es precisamente que esta base para tomar la decisión de con quién va a estar mejor el hijo es el interés superior de la niñez, que muchos dicen es un principio, un derecho que está fundamentado en nuestra constitución política y que incluso eh, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a la obligatoriedad de respetar y de aplicar. En el nuevo Código Nacional también está eh, norma, regularizado como un principio, pero que muchas veces lo dejamos de lado, incluso los juzgadores, ¿no? Y se empieza esta batalla, esta situación de controversia, donde dejamos de lado todo eso y donde se sigue estilando en las demandas, por ejemplo, el demeritar al otro progenitor, ¿no? Atacar. Pareciera que estamos en una lucha de decirle al juez quién es la peor persona, si papá o mamá. Y nos olvidamos que lo que tenemos que acreditar en este tipo de controversias es con quién está mejor el hijo, quién le puede dar las mejores herramientas para tener un sano desarrollo, para tener un mejor nivel de vida, para poder estar o seguir en contacto con toda su familia y estar bien en todos los sentidos. Entonces, bueno, partiendo de esta parte de la patria potestad y la guardia y custodia, también debemos de aterrizarlo en la situación del tema de hoy, que es la violencia familiar. Y justo porque hablo de la violencia. Recordemos que la violencia es cualquier acto u omisión que algún miembro de la familia genera o realiza y que causa un perjuicio en contra de un receptor de violencia, de la persona que podemos llamar receptor de violencia víctima, y que en este caso constituyen conductas o omisiones que afectan sus derechos, que afectan su estabilidad, que afectan su libertad, su dignidad como persona y que le causan un daño principalmente. Y si nosotros hablamos de niños, de la infancia, justo creo que es más recurrente de lo que pensamos. La violencia se da desde que empiezan, por ejemplo, a someterlos a situaciones de alienación, de interferencia parental, donde se le habla mal del otro progenitor. Pero bueno, esto es lo mínimo, ¿no? Y creo que a mi experiencia, lo que he visto, siempre se da, ¿ya? Y no nada más del progenitor que tiene la guardia y custodia, se da de ambas partes, cuando se dice, tu mamá es esto, tu mamá es la peor persona, tu papá se fue con otra mujer, no te da lo que necesitas, y empieza esta situación de denigrar y de utilizar a los hijos para dañar, pero los más afectados son ellos. Incluso en las escuchas de niños, que se supone que es una forma de que ellos ejerzan este derecho para que sean escuchados en su opinión, para que el juez pueda saber cuál es su perspectiva, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, pues se convierte muchas veces en esta parte de dile al juez esto, ¿no? Ve e incluso los preparan y eso es tremendo porque también es una parte de violencia, es una situación que los daña tremendamente. Pero no nada más sea este tipo de violencia, también sea la violencia psicológica,
que recordemos también es un daño emocional, conductas que los afectan en su psique, en sus actitudes, en sus emociones, en su estabilidad mental. Y esto pues obviamente es con palabras, con humillaciones, y que se puede dar en el contexto, porque justo cuando una separación se da entre progenitores, a veces pasa que el desquite o la forma directa de dañar al otro progenitor, pues es los hijos, ¿no? Entonces yo los daño, yo los afecto y sé que te voy a afectar a ti, que incluso ya ahorita también se está visibilizando como violencia vicaria, ¿no? Este daño que se está haciendo a los hijos con la finalidad de afectar a la mujer en este caso, que en mi humilde opinión, creo que aún en este tema tendríamos mucho que continuar, tanto abordándolo como visibilizándolo, e incluso investigándolo, porque creo que esta violencia no tiene género, se da en ambos sentidos. Sin embargo, bueno, los grupos sociales que más han luchado por la visibilización de la violencia vicaria han sido mujeres, ¿no? Que están o que han sido víctimas en este sentido. Pero bueno, regresando a esta parte, la violencia también física, ¿no? Las lesiones, el daño del cuerpo, los golpes, toda esta parte que puede darse en los hijos, la violencia sexual. Desafortunadamente, los niños son las personas que se encuentran en un riesgo máximo, porque son personas que necesitan cuidados, que están precisamente en una situación alarmante en México. De hecho, estamos en números rojos hablando, ¿no?, de abuso sexual, de violación, respecto cuando las víctimas son niños. ¿Y qué pasa? Que justo los agresores son personas del grupo familiar. Y esto desafortunadamente también se da mucho en las parejas que tienen, o las nuevas parejas que tienen las madres o incluso también los padres, ¿no? Por eso es importante que cuando exista una nueva persona que se incluya en el núcleo familiar, pues también se haga extenso el análisis y la valoración o la realización de pruebas periciales que puedan verificar que estas personas son aptas para convivir con los niños y que no constituyen una situación de riesgo. Pero desafortunadamente se da. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Justo sabemos que para que alguien, uno de los dos progenitores, detente esta guardia y custodia, bueno, es porque ya pasaron a través de un proceso judicial o a través de un convenio, ¿no? Determinándose cuál de los dos iba a tener ese cuidado, e incluso pudiera ser que no haya una situación definitiva. Hablar de definitiva es una sentencia o un convenio judicial donde ya un juez o las partes determinaron quién de los dos detente esa guardia y custodia. Pero puede ser que también durante el proceso, como medida provisional, se haya decretado de forma provisional quién va a detener esa guardia y custodia en lo que se resuelve el proceso, que sabemos que muchas veces es muy largo o más largo de lo que debiera. Pero justo en este proceso pueden cambiar circunstancias o pueden acontecer hechos de violencia familiar en agravio de los niños, pero también después de una sentencia o después de un convenio. ¿Y justo por qué? Porque el derecho familiar es muy dinámico. Por eso decimos que no aplica la situación o el principio de cosa juzgada, porque el dinamismo de la familia siempre va un paso adelante. Entonces puede hacer que en algún momento, en un determinado momento de tiempo y espacio, el juez haya determinado a favor, por ejemplo, de la progenitora la guardia y custodia, pero hasta ese momento tal vez le presentaron ciertos medios de prueba y consideró algunas circunstancias que estaban en ese momento, en ese contexto. Pero ¿qué pasa si después de 5 años esas circunstancias cambian? Puede hacer que ahora ya haya una situación de riesgo, puede hacer que a lo mejor los niños en ese proceso estén en una situación de abandono, puede hacer que haya existido una agresión sexual, una violencia física, y bueno, no se puede excluir o no podemos decir, bueno, como ya hay una sentencia, ya no se puede modificar. Claro que se puede modificar. Recordemos
que principalmente en todos los procesos de orden familiar se distingue por la protección o el eje que tiene que ser rector para determinar o para cuidar los derechos de la infancia, es precisamente este interés superior de la niñez. Y también que conlleva o bailado de algunos otros preceptos, como el hecho de la no discriminación, que está contemplada en nuestro artículo primero constitucional. Justo en el artículo cuarto constitucional también nos habla de este principio de interés superior de la niñez y de la igualdad entre ambos progenitores. Es decir, quiero que sí nos quede muy claro que en estos procesos de guardia y custodia, ambos progenitores deben de estar en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias, porque aquí se va a definir quién de los dos es más apto, más idóneo, pero sobre todo dónde va a estar mejor este infante o estos infantes bajo su cuidado. Partiendo de eso, también debemos de considerar que el marco normativo que tenemos respecto a la infancia es bastante amplio. Tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, las leyes locales también en este sentido, los reglamentos respectivos, los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia y demás. O sea, el contexto normativo es muy bueno. Aquí el punto es aplicarlo efectivamente. Y bueno, considerando esta parte y ya hablando bueno, qué puede acontecer o qué vamos a hacer respecto a una situación de riesgo, quiero que primero seamos o valoremos cuando nos llega un caso de estos, que no es un capricho, no es decir, oiga, quiero ejercer una acción para cambiar una guardia y custodia, porque bueno, ya no es apta la mamá para que los tenga, ¿no? Y les grita o demás. Quiero que tengamos en cuenta que como todo proceso, lo importante es tener elementos, tener medios probatorios que puedan robustecer la existencia de una violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea sexual y demás. Otra circunstancia que también tenemos que tomar muy en consideración es en qué momento estamos procesalmente hablando. ¿Ya hay una sentencia definitiva? ¿Ya hay un convenio? ¿Estamos dentro de un juicio principal donde solamente es como medida provisional? Y sobre todo, ¿qué circunstancias valoró el juez en ese momento específico para determinar que, por ejemplo, la mamá iba a tener esa guardia y custodia? Esto es muy importante porque luego hacemos, ¿qué es lo que pasa? Hacemos un nuevo juicio, por ejemplo, o hacemos un incidente, pero no consideramos esto. Simplemente nos dejamos, bueno, es que este, eh, es importante que se cambie, pero no nos metemos a valorar qué en su momento considera el juez, porque si nosotros hacemos dentro de nuestros argumentos, dentro de lo que nosotros estamos exponiéndole al juez, del fundamento por el cual estamos pidiendo este cambio de guardia y custodia, situaciones que ya se valoraron, que ya se consideraron, pues no vamos a tener suficientes consideraciones para cambiar esa determinación. Aquí en este punto específico, hablando de violencia familiar, es acreditar la existencia de. Y esto, como cualquier otra circunstancia, como cualquier otro presupuesto fáctico, tiene que estar sustentado, ya sea en situaciones médicas, en periciales, en testimonios, e incluso en evidencia tecnológica, ¿no? Sabemos que también a través de videos, de fotografías, puede ser evidente que existan tal vez lesiones, tal vez situaciones de riesgo, demás, tal vez que esté en un lugar donde el ambiente no es sano, en una situación de abandono. Yo siempre he dicho que la cuestión probatoria debemos de ser creativos para poder sustentar lo que estamos diciendo. Partiendo de esto, y bueno, por ahí también, si tienen alguna pregunta, algún comentario, para poder ir retroalimentando adelante, me gustaría también leerlos. Me voy a dar unos minutitos para saludar a algunos de ustedes, a Valentín,
que nos manda saludos, a Saraí, felices fiestas patrias, felicidades, espero que la pasen muy bien. Lucy, Flor, Edith, Jennifer, todos muchas gracias por estar conectados. Y bueno, los leo atentos si tienen algún comentario en específico. Retomando entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, ya sabiendo en qué situación en específico estamos procesalmente hablando, si ya fue de forma definitiva o si es justo dentro de un proceso, es cuando podemos determinar cómo lo vamos a realizar. Sabemos que si hablamos en una cuestión de un juicio que todavía estamos en ese contexto, en ese desarrollo, en esa valoración en ese desahogo de etapas, bueno, lo ideal es que se atravese un incidente de cambio de guardia y custodia provisional en este sentido, porque no hay una sentencia definitiva. Yo les quiero compartir, por ejemplo, que recientemente o tengo más bien un asunto que ya tiene bastante que estamos ahí en controversia. De hecho, se van a cumplir alrededor de año y medio, más o menos, pero justo se ha complicado por esta situación, donde de primera mano se decreta la guardia y custodia provisional a favor de la progenitora, pero justo durante esta etapa de poder recabar los medios probatorios, de las circunstancias y demás, nos vamos percatando de situaciones relacionadas con la infante que dan cuenta de la existencia de violencia, de una alienación y de una manipulación tremenda hacia la niña. Y esto, pues, obviamente de inicio no era tan visible, e incluso ni siquiera para mi representado, ¿no? Para el papá de la pequeña. No era de alguna forma, no se había dado cuenta de la gravedad de las circunstancias, hasta que se empiezan a desahogar mayores situaciones y se empiezan a desencadenar eventos que dan pie a que efectivamente la niña era manipulada a tal grado que el miedo que tenía de irse con su papá porque le metían ideas constantemente que te va a hacer daño, te va a llevar, ya no vas a regresar y demás, pues influía bastante en esta convivencia, ¿no? E incluso justo cuando iba el DIF, por ejemplo, a visitar al domicilio de la persona a la niña para hacerle valoraciones, las palabras que utilizaba la pequeña eran más de adulto. Se iba a otras situaciones que pareciera que le dijeran exactamente qué decir. Lo mismo pasó en la escucha. Y ese es un problema muy grave porque este tipo de violencia no es perceptible. Muchas veces nos damos cuenta hasta que pasan situaciones más gravosas como en esto que les estoy platicando durante porque justo después de todas estas circunstancias y de que el papá tuviera régimen de convivencia y estuviera en ese contacto, se da una situación de abuso sexual en contra de la infante y esto pues obviamente empieza a desencadenar esta evidencia del grado de violencia física, manipulación en este caso lo que aconteció, un agravio en contra de la niña irreparable, que es un abuso sexual, y que muchas veces las autoridades de alguna forma son insensibles ante esta circunstancia y ven los asuntos como un asunto más, ¿no? Donde de repente les presentas incluso pruebas documentales, donde hay una situación, sabes que hay violencia psicológica o el perfil de la progenitora es de riesgo, pero como el DIF en su visita multidisciplinaria, que lo toman hasta como un dictamen cuando realmente es un informe, es una visita que se da en un lapso de máximo 1 hora, 2 horas, el DIF dice que está en perfectas condiciones, que todo está bien, y yo me pregunto, ¿realmente pueden ellos determinar una situación de gravedad en 1 hora? O sea, obviamente las personas que visitan saben que van a acudir personal multidisciplinario y muchas veces hasta disfrazan el ambiente en el que están los niños. Y justo también los dictámenes oficiales, ¿no? Otro problema.
Aquí habría una cuestión de analizar si realmente son una prueba en esos momentos que sea suficiente para determinar el perfil y cómo están cada progenitor y cuál de los dos es más idóneo. Entonces, en ese sentido, también yo sí me pregunto muchas veces si en una valoración de 2 horas se puede determinar tan fehacientemente y tener el peso probatorio que le dan los jueces a estas pruebas periciales, que porque son por peritos oficiales, revisten esa importancia, ¿no? A pesar de que tal vez se ofrezcan dictámenes privados que evidencien lo contrario, pero son cosas que nos vamos encontrando y que son lamentables porque justo esas situaciones son las que toman los jueces para determinar, por ejemplo, provisionalmente quién va a tener la guardia y custodia. Pero en este caso, que pasó una situación de gravedad, donde esta pequeña ya fue afectada, donde ya no va a ser posible reparar el daño que se le hizo, imagínense, y que incluso hay omisión por parte de las autoridades porque no se decretaron y a la fecha no se ha decretado un cambio de guardia y custodia. Se inició un incidente, a eso voy, que se inició un incidente precisamente para cambiar la guardia y custodia provisionalmente, y se pidieron medidas de protección y no se han decretado esas medidas de protección porque están esperando que la fiscalía mande la información para verificar que realmente haya acontecido una situación de abuso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Yo me pregunto también, en este caso, hablando de la igualdad, por ejemplo, de género, ¿qué pasaría si hubiera sido al contrario? Si la mujer hubiera señalado esta situación en contra del progenitor. Creo que ahí también es un punto de discusión donde a veces el intento de la igualdad se convierte en desigualdad, ¿no? Pero bueno, son partes que vamos encontrando en los procesos. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando haya una situación de violencia, una situación de riesgo dentro de un procedimiento y haya la necesidad de cambiar la guardia y custodia, donde se tenga que tal vez incluso retener al menor por una situación de gravedad. Y, pero ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, de forma inmediata, iniciar este incidente, porque quien detenta la guardia y custodia, pues es el otro progenitor, ¿no? Que tal vez haya incurrido en alguna conducta de violencia y demás. Eh, pero bueno, y en el caso contrario, que ya hay una sentencia definitiva, ya hay un convenio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues iniciar una nueva controversia para poder modificar ese convenio, modificar esa sentencia respecto a los puntos de guardia y custodia, alimentos y régimen de convivencias, fundando en la existencia de una nueva circunstancia de riesgo, en una conducta de violencia familiar y ponderando precisamente el interés superior de la niñez, que esos niños tengan esa seguridad de que van a estar en un núcleo de seguridad, de estabilidad y que no van a estar en riesgo. Eh, y podríamos decir, ¿cuál es el juez competente respecto a este cambio de guardia y custodia, esta modificación de esa sentencia, de ese convenio? Recuerden que el juez tiene que entrar de forma oficiosa al tratarse de niños, niñas y adolescentes para determinar cuál es su competencia, porque muchas veces nos rebotan, ¿no? Y nos dicen, no, es que sabes que el juicio se inició tal vez en Querétaro. Entonces vete allá a hacerlo en un juicio de allá, porque aquí no tenemos el expediente. Oye, sí, pero los niños actualmente se encuentran, por ejemplo, en el Estado de México. Entonces, ¿quién es el juez competente? Justo el lugar del domicilio donde habitan los niños. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los principales afectados. Recuerden que en todo proceso, los niños, y más tratándose de un cambio de guardia y custodia, más tratándose de hechos de violencia familiar en su agravio, son los que van a participar de forma más activa en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que se les van a realizar pruebas periciales, que se les va a volver a escuchar, que tal vez se van a hacer visitas en su domicilio y demás. Entonces, ellos van a tener una participación efectiva. Por lo tanto, tiene que ser el juez competente el que corresponde a la jurisdicción de su territorio. ¿Y qué elementos tenemos que dar?
¿Qué le debemos de decir al juez? Bueno, primero, obviamente no podemos ignorar que ya hay una determinación. En el caso de que ya se haya declarado judicialmente o a través de convenio de forma definitiva, exhibir las copias certificadas de esta sentencia, de este convenio, y demandar en vía de controversia eh, del Estado Civil y del derecho familiar esta modificación de convenio, este cambio de guarda y custodia, basada en los hechos que se dieron con posterioridad, en este cambio de circunstancias donde acontecieron situaciones de riesgo para los niños. Sí hacer mucho énfasis en lo que valoró el juez, en lo que ponderaba en ese momento, pero sí también visualizar el cambio que se dio, la situación actual que acontece e incluso lo que pasó, el hecho, el presupuesto fáctico que está ocurriendo en ese momento y que nosotros tenemos que acreditar. Si nosotros señalamos, ¿sabes qué? Existe violencia física porque muchas veces encontré a mi hijo con golpes, con lesiones, bueno, tenemos que acreditar esa situación. También yo les puedo decir que no nos aventuremos tampoco a que porque nos digan las personas, es que le pega, es que lo golpea, ya con eso tengamos suficiente o decir con testigos lo vamos a acreditar. Yo siempre, cuando una persona llega a una asesoría, a una situación de qué puedo hacer, yo le digo, ¿qué aconteció? ¿Tiene forma de sustentar esto? ¿Por qué? Porque es mejor asesorarse previamente y preparar el camino que tal vez nos lleva a un poquito más de tiempo, pero vamos más con pasos más firmes para iniciar la controversia, para iniciar el nuevo juicio, para iniciar el incidente y tener elementos. Eh, Ejemplo, muchas veces dicen, es que no me deja convivir con mi hijo, no me permite, me impide verlo, no puedo tener contacto con él. Bueno, sí, pero no nada más con el dicho, vamos a llegar a pedir un cambio de guardia y custodia por esta circunstancia. También tienes que documentar esta situación, también tienes que haber incluso ejercido una, una vía de apremio, en ejecución de sentencia, una vía de apremio para poder solicitar el cumplimiento forzoso por parte de la persona que está incumpliendo. Pudiéramos también incluso pedir que el notificador, el actuario del juzgado nos haga un acompañamiento para acudir al domicilio cuando no nos permiten convivir con los niños. Pudiéramos allegarnos de todos estos medios para preparar nuestra acción, porque si nosotros llegamos sin elementos probatorios, va a acontecer lo mismo. No hay forma de sustentar lo que estamos diciendo. Lo mismo en cuestión de violencia, más aún en cuestión de violencia. Y recuerden que también la persona que detenta o que tiene la patria potestad aún vigente, aunque no tenga la guardia y custodia, sigue teniendo los mismos derechos y obligaciones respecto a los hijos. Simplemente no tiene cuidado diario del hijo, pero debe de cuidar también su integridad, debe también de verificar que esté en un ambiente sano y que si se percata en algún momento de la existencia de una violencia física, de una violencia sexual, puede en ese momento también acudir a una fiscalía y realizar una denuncia en representación de su hijo. ¿Para qué? Para que se investiguen los hechos que en su caso pudieran constituirse como un delito, tipificarse como un delito. Y esto obviamente nos va a dar elementos para poder pedir ante un juez de lo familiar un cambio de guardia y custodia. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración esto y sobre todo eh, cuidar a la niñez. Yo creo que como personas, como abogados, como operadores jurídicos, tenemos esta función, ¿no? De cuidar los intereses de nuestra infancia y sobre todo de no apoyar también situaciones que puedan ser falacias, que puedan ser denuncias falsas, sino que también nos demos a la tarea un poquito de verificar qué está aconteciendo con estos niños. Si realmente existen elementos que puedan sustentar una situación de violencia. ¿Por qué? Eh, Porque se ha hecho costumbre, ejemplo, en los juicios de guardia y custodia, de alimentos y demás, o de violencia familiar. Recordemos que en el Estado de México hay un procedimiento especial de violencia familiar o incluso
en todas las entidades, los jueces tienen la obligación de determinar, en su caso, de ordenar medidas de protección para cuidar la integridad de las víctimas. Se ha hecho costumbre que se utilizan indebidamente para poder restringir la convivencia, para poder romper ese lazo materno-filial, y esto es una situación muy grave porque dentro de cuidar los derechos de las personas y de poder dar un buen resultado, nos estamos olvidando que esos niños son personas que necesitan a sus padres, que necesitan tener un lugar eh, seguro donde desarrollarse, que necesitan esa convivencia, que necesitan esa armonía y que no debemos utilizar estas situaciones como estrategias para afectar a la contraparte, sino realmente verificar que acontezcan, ¿no? Y que justo si no existen de alguna u otra forma durante el proceso, se van a detectar estas situaciones falsas. Entonces, ponderen esta parte, pero sobre todo sustenten de forma efectiva lo que quieren hacer. Sean muy analíticos de las circunstancias. No se aventuren a decir, sí, vamos a iniciar una acción para cambiar la guardia y custodia porque simplemente el papá ya no quiere pagar la pensión alimenticia y porque ahora, después de 5 años, dice, van a estar mejor conmigo los hijos y quiero la guardia y custodia. O porque la mamá ya tiene un nuevo novio o porque el papá ya tiene una nueva novia. No, deben de ser situaciones realmente que trasciendan, que sean a favor de los niños involucrados. Y en este caso, si nosotros vamos a hablar de violencia familiar en cualquier modalidad, debe de ser una situación real, una situación que haya acontecido. Y no debemos olvidar también que los involucrados, los afectados, los niños, van a ser sometidos también de nueva cuenta a un proceso, van a volverse a escuchar tal vez su opinión, van a hacerse valoraciones periciales en su caso. Si hay a lo mejor una situación de abuso sexual, de violación, de lesiones, puede intervenir también una autoridad, una fiscalía donde se investigue la comisión de algún delito. Y esto obviamente va a tener repercusiones en los niños. Entonces, si no son situaciones reales, eh, hay que de verdad, no hay que aventurarnos a hacer las cosas sin tener el sustento. Pero sobre todo también, fíjense que les quiero compartir algo que sí, que a veces como abogados nos llega y nos dice, es que realmente aconteció de esta forma o no. Yo siempre digo, nuestra intuición también como personas e incluso con la experiencia que vamos teniendo, nos da idea y nos da esta pauta de ver la realidad de las cosas. Y yo siempre he dicho, créele a los niños, créele cuando tú ves una situación anormal, cuando ves una mirada de auxilio, cuando ves una inestabilidad, créeles lo que te están diciendo. Cuando te dicen que están en peligro, cuando te dicen que están en una situación de riesgo, cree esta parte y no lo dejes a la ligera, ¿no? Creo que en conjunto se puede hacer un buen trabajo, pero sobre todo, eh, no olviden que también tenemos, aparte de la obligación jurídica de hacer un buen trabajo, de hacer un buen incidente, de hacer un buen juicio, una buena controversia, tenemos la obligación también humana de cuidar que se respeten los derechos de la infancia a través de la aplicación de estos protocolos, a través de hacer mención de estas normativas de derechos humanos, de tratados internacionales, que se aplique de forma correcta los principios de interés superior de la niñez, que convencionalmente están ahí. El punto es aquí cómo los vamos a aplicar ante la autoridad jurisdiccional, cómo los vamos a hacer valer y sobre todo también visibilizar si están en una situación de riesgo y protegerlos de forma inmediata. Pero esto requiere también responsabilidad profesional, responsabilidad de conocimientos y sobre todo jurídicamente el cuidar eh, estas personas que parecieran ser invisibles en los procesos, ¿no? Y que nosotros solo representamos ya sea al progenitor o a la progenitora y de repente nos olvidamos
que están estas personitas y que una tercera persona va a decidir sobre su futuro, sobre su seguridad, sobre su estabilidad, sobre sus necesidades. Entonces, es importante esta parte. Y bueno, no sé, fíjense, aquí me dice Richard Sánchez Arellano. Hola, Richard. Lamentablemente también existen jueces que solapan las denuncias falsas de violencia familiar. Lejos de velar por el interés del menor, pareciera que disfrutan violar los derechos de los niños. ¿Sabes qué? Sí, te digo, yo te comparto, hay de todo, ¿no? Y también la realidad es que no podemos culpar a los jueces al 100% de todo, porque la carga de trabajo que tienen es bastante fuerte. Yo incluso en algunos, no puedo decir que en todos, he llegado a notar esta parte de insensibilidad, ¿no? Donde llegas a la audiencia y realmente tú le expones algunas circunstancias o ofreces pruebas supervenientes o pides el uso de la voz y no conocen el expediente o no saben qué hay en ese momento en el expediente y están leyéndolo en ese momento, ¿no? Y de repente tú dices, bueno, ¿cómo en este momento va a resolver de un expediente que ni siquiera conoce, que tal vez es un número más, ¿no? Y que por la facilidad tal vez de decir, es que por la costumbre, por la cuestión de que la mamá tiene, hablando del caso de mujeres, de que la mamá tiene ahorita los niños y que están mejor, que sea considerado que con la mujer están mejor, no me salgo de esa zona de confort, ¿no? No me arriesgo a cambiar la guardia y custodia o a valorar el por qué pudiera también estar en buenas manos al cuidado de su papá, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí nos topamos con esta situación y más cuando representamos, yo diría que a hombres en ese sentido. En lo particular, a mí es donde me ha costado más, pero también existen otros mecanismos. Yo decía, bueno, si también el juzgador, pero ojo, si tú estás dando las herramientas, si tú sí estás argumentando en las audiencias, si tú estás realmente solicitando tal vez medidas de protección, si estás sustentando por qué el menor o por qué el niño o la niña está mejor con tu cliente y jurídicamente y prácticamente das el sustento, das los argumentos y aún así el juez o la juez tal vez está cerrando o está valorando mal o está determinando de forma arbitraria o hay cierta parcialidad, bueno, ahí sí puedes incluso no quedarte así, hay mecanismos también. Yo les decía en alguna ocasión, eh, los servidores públicos también tienen un amplio marco normativo para cumplir con sus obligaciones. De hecho, tienen código de ética, tienen la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, ley orgánica, etcétera. Es de verdad, tienen funciones, tienen obligaciones en específico, y si ellos están actuando de una forma contraria a los intereses, a como debieran, y más tratándose, en este caso, de infantes, es nuestra obligación también alzar la voz, también iniciar denuncias en el Consejo de la Judicatura, en Contralorías Internas, incluso en las comisiones de derechos humanos, echar a andar este mecanismo judicial para poder velar que se cumplan y que de verdad hagan las cosas como deben. Pero claro, que tú también como abogado estés dando esa parte, que estés haciendo lo que te toca, porque si a lo mejor tú no pediste, si tú no aportaste pruebas, si tú no argumentaste en audiencia, ¿cómo vas a pedir que el juzgador determine de la forma que tú quieres si no hay elementos? O sea, no va a ser procedente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y, y sobre todo ponderar lo que tenemos y hacia dónde vamos. Y sobre todo también que los jueces no son dioses, también ellos se pueden equivocar, pero también nosotros tenemos esta obligación de hacerles ver dónde está el error, ¿no? De dónde pueden tener ese poquito rojo y dónde están ocasionando este error, este daño, y que lo puedan hacer de una forma correcta. Pero bueno, en general, es eso lo que yo les puedo compartir en estos momentos. Procesalmente, recuerden que cualquier controversia, cualquier incidente, tiene que tener una armonía. Yo siempre hablo de que entendamos lo que estamos haciendo, porque muchas veces nos dicen, pásame un formato de un incidente de cambio de guardia y custodia, pásame un formato de un juicio.
Pero si nosotros no estamos entendiendo, primeramente, qué es lo que está motivando nuestra acción, a dónde queremos llegar, ni siquiera con el mejor formato lo vamos a poder hacer bien. Creo que ese es el primer punto, comprender qué es lo que buscamos, cuál es tu pretensión, qué es lo que está aconteciendo en ese momento. Después de que tengas bien definido esta parte, ahora sí vamos a ver cuál es la vía procesal adecuada. ¿Cuál es la vía procesal? Puede ser a través de un incidente, estamos hablando de qué entidad federativa, porque hay entidades, y bueno, hay criterio jurisprudencial que no es impedimento, porque muchos dicen, lo hago a través de un incidente, lo hago a través de un juicio autónomo. Eh, la Suprema Corte ha dicho, tratándose de niños, niñas y adolescentes, ambas vías son viables. Te deben de dar trámite en cualquiera de las dos. Pero bueno, muchas veces nos estamos ahí peleando de la autoridad, pero también va a depender mucho de los argumentos que tú des, de cómo estés sustentando esta, este respeto y sobre todo esta acción con base en los derechos de la infancia, ¿no? Recuerden que si ustedes están hablando de un cambio de guardia y custodia, están hablando de derechos de infantes. Y esto es un interés público, esto reviste una responsabilidad muy en especial de las autoridades jurisdiccionales y es de ahí de donde nos debemos de agarrar, ¿no? Entonces, una vez que tengas claro qué es lo que pretendes, cambiar la guardia y custodia, ¿por qué razón? ¿Qué existe? ¿Existe violencia familiar? ¿De qué tipo de violencia familiar estamos hablando? Hay una situación psicológica, hay una situación física, una situación sexual, eh, amenazas, ¿qué tipo de violencia? Recuerden que también pueden decir, bueno, es que tal vez es una situación casuística, pero que le está causando un daño a la persona, un daño al niño. Entonces, primero, clasifica de qué violencia estás hablando y después ya que tengas bien claro estos puntos, y ahora sí puedes decir, ¿qué medios probatorios tengo? ¿Realmente puedo sustentar la existencia de esta violencia, este cambio de circunstancias? ¿Qué valoró el juez en su momento en esa sentencia para poder determinar que la guardia de custodia la tuviera, en este caso, la mamá o el papá? En ese momento que se hizo el convenio, ¿qué circunstancias estaban en el contexto para poder llegar a ese acuerdo? Y con base en eso va a ser más fácil poder delimitando tu acción, tu demanda, tu escrito, y vas a poder argumentar mejor. Si tú comprendes lo que estás haciendo, el alcance que tiene y los mecanismos con los que vas a sustentar esos derechos de la infancia y ese derecho que tiene a estar en un lugar sano, a estar en un ambiente bueno para su desarrollo, al cuidado de una persona que le pueda brindar en ese momento actual una mejor calidad de vida, bueno, vas a tener el sustento para pedir este cambio de guardia y custodia. Eh, ya aconteciendo esto y teniendo debidamente sus medios probatorios que lo sustenten, todo va a ser más fácil. Ya posterior a eso, pues el desahogo de pruebas y demás ya es una consecuencia de, pero recuerden que si no tenemos bien la base, el inicio, los principios de tu acción, difícilmente va a prosperar en lo subsecuente. Entonces, yo es lo que les puedo compartir en este sentido. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Ya los quiero dejar para que se vayan a echar sus tequilas. Nada más, no quería dejar pasar esta oportunidad de saludarlos, de platicar de este tema relevante, porque ya me había tardado un poquito. Les decía yo al inicio que no me escuchaban, que había yo invitado o estaba yo teniendo la oportunidad de invitar a colegas, a personas que yo admiro, que aprecio y que sé que les pueden compartir información valiosa, pero la realidad es que también me gusta mucho platicar con ustedes, escucharlos, leerlos y compartirles mi experiencia. Yo amo el derecho de familia y creo que este es parte de poderlo compartir con ustedes, no tanto como una clase, no tanto con tecnicismos, sino de una forma también que ustedes puedan comprender los alcances de las acciones que estamos haciendo, el impacto que tiene al hacer las cosas bien, el tenerlas, lo que tenemos que hacer claro, porque ¿de qué sirve? Yo muchas veces les digo a los jóvenes, ¿de qué sirve que nos aprendamos los artículos, que nos aprendamos
las acciones o que sepamos eh, cuál es la legislación procesal, la legislación civil, si no sabemos aplicarlo, si estamos perdidos en lo que estamos buscando. Y por eso es importante comprender lo que estamos haciendo. Y sobre todo quienes se dedican al derecho de familia, entender que lo que ustedes realizan va a tener un impacto no nada más jurídico, sino también en las personas y en los infantes. Y que podemos ser partícipes de verdad de de un mejoramiento en la justicia. E incluso hablando también de poder conciliar, de poder mediar, de poder negociar. Yo creo que es parte importante de darle este valor humano a nuestro trabajo jurídico. Pero bueno, por ahí creo que ya no hay más comentarios, pero yo les quiero agradecer mucho. De todas formas, a las personas que vean la transmisión subsecuentemente, si tienen alguna duda en específico del proceso o de en qué momento o qué necesitamos o si es incidente o tu caso en particular, puedes dejarlo aquí en los comentarios y yo los voy a ir contestando. Yo les voy a ir resolviendo cualquier duda. Me encanta leerlos, me encanta saber que están aquí. Y bueno, les deseo felices fiestas, que la pasen rico con su familia, quien tenga la oportunidad de estar con sus seres queridos, de aprovechar estos momentos para tener un momento de paz, de tranquilidad, de convivir, de abrazar a las personas que quieren, de disfrutar, de comer rico, háganlo. Les mando un fuerte abrazo. Y pues quedo a la orden de ustedes. Por favor, si lo pueden compartir, si le pueden dar like, también, eso me ayuda bastante para poder seguir continuando. Yo sigo en la firme convicción de estarlo haciendo todos los viernes. Hoy lo hice más temprano porque ya sé que se quieren ir de fiesta. Yo, bueno, ya todos nos queremos ir de fiesta, pero normalmente lo voy a hacer los viernes a las 8 de la noche. Nos vamos a ver cada semana. También leí todos sus comentarios de los que me sugirieron temas. Hay unos temas muy interesantes, por ejemplo, hablando de incidentes. Solamente que en esta ocasión dije, bueno, como tenemos poquito tiempo por la fecha, quise abordar que me parece también importante, pero vamos a seguir abordando los temas que propongan. Y bueno, cuídense mucho, un fuerte abrazo, disfruten, nos vemos para el próximo viernes.